Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de Gestión Pública con enfoque de género. Vamos a dar inicio a la clase, no sin antes recordarles, renombrarse correctamente, verificar que esté su nombre para el correcto registro de asistencia. Asimismo, si desean tomar la palabra, puedan levantar la mano, la opción levantar la mano. Y si no recuerdan esta opción, no hay problema, también en el chat nos pueden pedir que desean opinar, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Con la proyección de la PPT. Buenos días con todos y con todas. Espero se encuentren bien. Buen sábado para todos y para todas. Empezamos tomando clases. Lo ideal sería que empecemos descansando un poquito, pero vamos a tratar de que la clase sea ágil y pronto ustedes puedan empezar unas horitas de descanso. Yo estoy intentando, Shirley, abrir la PPT, pero no lo logro. Está bien, aquí la tenemos. Ya, fantástico. Creo que porque es un poco pesada, no lo sé. Muy bien, sí. Eso también, profesora, por el tema de las imágenes. Antes de iniciar con la sesión número 2, en la sesión pasada todos se presentaron y faltó la presentación de nuestra querida profesora. Entonces vamos a iniciar esto porque nos parece muy, muy importante. Rocío Muñoz es periodista con estudios en género en diplomado y maestría de la PUC. Asimismo, es consultora en temas como discriminación, racismo, género e interculturalidad. Ha sido responsable de la Dirección General de Ciudadanía, Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Muy bien, siguiente. Muy bien, estamos en la sesión en el día 2 del módulo número 1, Introducción al género, al enfoque de género. Adelante, profesora. Gracias, Shirley. Bueno, en la sesión anterior, ¿cuántos somos? Ya somos 32, somos ya un número importante. En la sesión anterior, recordarán ustedes que estuvimos mirando algunos conceptos básicos respecto de el género y estuvimos acercándonos a comprender mejor, recordar en algunos casos, que para comprender el sistema sexo-género necesitábamos tener algunos conceptos básicos, ¿no? Poder encontrar claridad conceptualmente al definir sexo, al definir género. Habíamos hablado también de atributos, habíamos hablado de los roles de género, habíamos hablado de los espacios en los cuales estos atributos y estos roles, digamos, se expresan, reconociendo el espacio privado y el espacio público, con un conjunto de roles asignados socialmente a los hombres y a las mujeres, y en ese contexto se reconoce que a las mujeres se nos asigna un conjunto de roles reproductivos y a los hombres productivos. En el caso de las mujeres, muchos de estos roles asociados al cuidado. En el caso de los hombres, más asociados a la autonomía, a la producción, al desarrollo académico, al desarrollo intelectual. Y en el caso de las mujeres, un contexto más bien alejado de estos roles, insisto, socialmente asignados a los hombres. Pero también es cierto que los contextos han cambiado, ¿no? Hay cosas que se han modificado. No todo lo que quisiéramos, no todo lo que necesitamos, pero hay algunos cambios.
Y también es cierto que hoy muchas mujeres se desarrollan en los espacios públicos, muchas mujeres están trabajando, asumen cargos importantes, rompen con esta construcción que se hace a partir de la división sexual del trabajo y comienzan a generar un conjunto de actividades productivas también, y eso también, digamos, tiene un conjunto de consecuencias. Por supuesto, también debemos reconocer que existen un conjunto de elementos que también son determinantes en estos procesos. Y una de las cosas que advertíamos en la sesión primera era que el género es una categoría sumamente importante para reconocer, digamos, estas formas de relación entre los hombres y las mujeres, pero que no era la única categoría y que habría otros elementos que nos van, digamos, planteando la necesidad de lecturas mucho más interconectadas, mucho más interseccionales. Incluso por ahí nos quedó la tarea de darle vueltas, de mirar de qué estábamos hablando cuando decíamos vamos a tener lecturas interseccionales. Y eso lo vamos a ver ahora también porque no nos vamos a escapar en ningún momento de esa reflexión. Pero también es importante, digamos, tener en cuenta que el género tiene varios niveles en los cuales puede operar, puede definirse, puede establecerse. Y es a partir de esta mañana que vamos a intentar acercarnos también en ese sentido. Entonces, 3 niveles donde el género también puede desarrollarse son estos que estamos planteando aquí en la lámina. Hay un primer nivel sociocultural que, digamos, se apoya en el conjunto de creencias que tenemos respecto de las mujeres y los hombres, del debe ser, de este conjunto de valores que le asignamos a los hombres y las mujeres, y sobre eso seguro podemos dar varios ejemplos luego. Hay un siguiente nivel, que es un nivel más relacional, donde efectivamente esto tiene relación con estos atributos, con estos roles y con estos espacios que les vamos asignando a los hombres y las mujeres. Y hay un nivel más individual, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con el comportamiento y las cualidades. Y una de las cosas que yo les mencionaba también en la sesión anterior es que en el plano de nuestras identidades, muchas de estas identidades, por supuesto, se desarrollan no por fuera de las representaciones, sino por dentro de las representaciones. Es decir, si yo tengo como representación que la buena madre es una mujer sacrificada, abnegada, y le asigno un conjunto de atributos a ello, la forma en la que yo represente o le otorgue una identidad positiva a esto que denomino buena madre va a tener que encajar en esto que yo le estoy poniendo como atributos. Y eso es importante porque efectivamente los estereotipos que tenemos respecto de las personas juegan un papel central en la construcción de la representación que tenemos de esas personas. Entonces, creo que es bien importante comprender que en el sistema sexo-género, el género como construcción social va a expresarse en estos 3 niveles, ¿no? Y por supuesto en nuestros entornos sociales. Un nivel sociocultural, ¿no? Que tiene que ver con lo que creemos y lo que valoramos. Este nivel más relacional, que tiene que ver con los atributos, los roles y los espacios que vamos a ir asignando. Y finalmente este nivel más individual, que es donde se forma la identidad de género, ¿no? ¿Y en qué? ¿En base a qué? ¿Sobre qué? Sobre esos valores,
que tenemos, sobre esas creencias que tenemos. Y por supuesto aquí los elementos o los determinantes culturales también juegan un papel central. Siguiente, por favor. Entonces, en el marco de nuestro proceso de socialización, esta construcción del género, y estamos hablando de una construcción social, va a tener muchos espacios en los cuales se va a ir desarrollando. Y estos espacios están determinados en todas las etapas de nuestra vida. Desde que nacemos hasta el final de nuestros tiempos, está determinado cómo vamos a ir construyendo, cómo se construye el género. Entonces, es evidente que las personas aprendemos a comportarnos, a actuar, a desarrollarnos en función de lo que se espera de nosotros y de nosotras, ¿no? Y ahí nuevamente las representaciones sostenidas en estereotipos, prejuicios y creencias juegan un papel fundamental, un papel fundamental. Es como cuando uno observa a alguien y uno dice, ella cocina bien. Pensemos qué elementos han sido determinantes para nosotras y nosotros tener que afirmar o sentenciar de esta manera esta afirmación. ¿Qué elementos operan para yo decir, ella cocina bien? Podemos abrir el micrófono a alguien que se anime. ¿Nadie? ¿Está por ahí Álvaro Carrillo? Sí, sí. Álvaro, cuéntame. Bueno, cuando uno se refiere a una persona que dice que ella cocina bien, yo también lo he escuchado tanto de hombres como de mujeres, ¿no? O sea, él sabe cocinar, por ejemplo, mi hijo sabe cocinar. Ajá. Lo primero que se me viene a la mente es que la persona, para poder saber que ella cocina bien, ha tenido que comer lo que ella ha preparado. Ajá. Desde ese punto de vista es que se determina que ella cocina bien. Ahora. Pero cuando tú no conoces a una persona, ¿tienes algún tipo de intuición que te permita como decir, ella cocina bien? No. ¿No? ¿Nada? No. ¿No se parece nada? ¿Ok? No. O sea, desde ese punto de vista yo no podría saber, yo no podría afirmar que alguna otra persona cocina bien si yo no he probado primero su comida. Ok. Bueno, en el común, cuando uno trabaja representaciones y cuando uno ha mirado las representaciones, por ejemplo, alrededor de la población afrodescendiente, una de las representaciones es que las mujeres afro cocinan bien, que son buenas en la cocina. Es cuando te dicen, ella es del norte. Hay una representación que aparece rápidamente, buena cocina. Porque es lo que hemos aprendido. Es lo que hemos aprendido. Ahorita no estoy juzgando si eso es bueno, si eso es malo, simplemente lo que hemos aprendido. Entonces, ese es un plano que quiero que lo tengamos siempre muy presente, porque cuando nos invitamos a problematizarnos a partir de reconocer la pertinencia e importancia del género, vamos a tener que problematizar nuestras propias percepciones y representaciones y, por supuesto, nuestros prejuicios y estereotipos. Sí, puede ser, porque sí, disculpen. Sí, por favor. Por ejemplo, normalmente se tiene que una persona del norte, como usted dice, debe cocinar bien, ¿no? Igual se tiene también el estereotipo de que si es del norte, sabe bailar marinera, o sea, se generaliza, ¿no? El hecho de que sea del norte para que sepa bailar marinera, pero eso no es cierto en todos los casos, ¿no? Ajá, exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, esto me parece como una dimensión importante. Entonces, en el proceso de socialización vamos a tener esta diversidad de espacios en los cuales indudablemente vamos a ir construyendo esto a lo que estamos denominando género.
Profesora, perdón que la corte. Había Sí, levantado la mano también Silvia y José. ok, yo en un momento les doy la palabra, solamente quiero terminar esta idea. Entonces, nuestra identidad política, social, económica, va a estar demarcada en estos espacios. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos la familia, la escuela, las instituciones sociales, comunales, políticas, los medios de comunicación, el Estado, el lenguaje, las instituciones religiosas, nuestros espacios laborales, todas estas instancias que están determinadas a lo largo de nuestra vida o por las que vamos a probablemente transitar a lo largo de nuestra vida, son determinantes, ¿no? La familia cumple un papel central porque es allí donde se transmiten un conjunto de roles y mandatos y comportamientos de género. Recordarán el video de ayer. El video de ayer, además del análisis que ustedes hicieron, evidentemente nos demuestra ese conjunto de roles que el niño y la niña, parte de esta familia, han aprendido, ¿no? Y el cambio de roles era un sacudón al final, digamos, cuando acaba el video, este jovencito dice, ya madre, ya desperté de este sueño, ¿no? Pero también reflexiona de qué es lo que estaba viviendo. Entonces, lo que nos invita es a una discusión y a una reflexión respecto de estos roles y comportamientos asignados a los hombres y las mujeres. Entonces, la familia es determinante para eso, ¿no? Es decir, no creo que no conozcamos, o yo me imagino que debemos conocer para plantearlo de mejor manera, experiencias donde muchas chicas y chicos nos cuentan, por ejemplo, que en sus casas las chicas tendían la cama y los hermanos no tendían la cama, ¿no? Donde la cocina es un espacio donde solo entran las mujeres y no entran los hombres. Donde jugar, por ejemplo, deportes como fútbol u otros que pueden significar contacto físico fuerte, es más de hombres que de mujeres. Las niñas tienen que sentarse de determinada manera porque son señoritas, no se puede hablar muy fuerte porque no se ve bien en una chica, no puedes estar a determinadas horas en la calle porque eso no le corresponde a una señorita, en fin, un conjunto de situaciones que también, y de mandatos y de comportamientos que vamos aprendiendo desde los espacios familiares. Incluso esto que se llama la feminidad, ¿no? Hay que aprender a ser más femeninas, ¿no? Y este tipo de cosas, muchas de ellas están demarcadas en los espacios familiares. La escuela también cumple un papel fundamental, porque en la escuela es donde pasamos una muy buena parte de nuestra vida. Lo que aprendemos en la escuela en términos de información, de valores, de contenidos, es central y va a ser determinante incluso en nuestras autopercepciones, en las percepciones que tenemos del otro y de la otra, incluso va a ser determinante en nuestras experiencias para construir, por ejemplo, nuestros planes de vida. Por eso que el espacio de la escuela se traduce en un espacio fundamental, porque allí se desarrollan un conjunto de actitudes y prácticas que pueden o sostener desigualdades, o sostener estereotipos y prejuicios, incluso sostener prácticas profundamente racistas y clasistas. Entonces, la escuela se traduce en un espacio muy importante. Los medios de comunicación, sin duda alguna, juegan un papel central, puesto que los medios de comunicación pueden reproducir un conjunto de imágenes, representaciones, actitudes, comportamientos que pueden ser profundamente estereotipados, prejuiciosos, discriminadores, como también pueden no hacerlo. Pero creo que la experiencia que tenemos en el país es de medios de comunicación que no han ayudado en traer abajo un conjunto de representaciones negativas respecto de los modelos de masculinidad, respecto de construir roles de género equitativos, en fin, los medios de comunicación han sido
digamos, elementos complejos, y siguen siendo, y siguen siendo. Por ejemplo, acaba de salir hace 3 o 4 días una sentencia que obliga, por ejemplo, a un canal de televisión a no seguir reproduciendo este programa La Paisana Jacinta porque se considera que es profundamente racista y que, digamos, afecta a las mujeres indígenas, y ellas han hecho sustentaciones y reclamos sistemáticos respecto de ello, como la población afrodescendiente también lo ha venido haciendo sobre el personaje denominado el Negro Mama, que también es parte de la construcción de este actor. Entonces, miren lo importante y el papel que pueden jugar los medios de comunicación. Y así vamos a tener todas estas otras entidades. El Estado también, digamos, tiene un papel fundamental, no solo en su rol garante de derechos fundamentales, sino que también puede reproducir estereotipos de género si, por ejemplo, no hace toda una reflexión importante, sostenida, respecto de lo que se puede trabajar para traer abajo desigualdades y para traer abajo representaciones. Recordemos que en el contexto de pandemia, una de las medidas que se tomaron fue días diferenciados para la salida de hombres y mujeres. Y esto tuvo un impacto muy serio en la situación del país, porque los días que les tocaba a las mujeres fueron los días donde hubo mayor concentración de personas en los supermercados, en los mercados y en los espacios de compras de víveres. Porque cuando se tomó esa medida, no se hizo un análisis de género para comprender cómo los roles de género, cómo los estereotipos de género han colocado a las mujeres principalmente en los roles de cuidado. Entonces era evidente que los días que le tocaba a las mujeres, ellas iban a ser en mayor medida las que salieran para todo el tema de abastecer alimentos, comprar, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es tener lecturas de género, porque el impacto de una medida puede abonar a sostener desigualdades. En ese contexto, también el lenguaje juega un papel central. Un papel central. Y no solo en el marco de lo simbólico, sino que tiene una relación directa con cuestiones más estructurales. Es decir, un lenguaje sexista puede contribuir a reproducir roles de género, y además hacer uso del lenguaje para invisibilizar a las mujeres también puede convertirse en un mecanismo de discriminación, en tanto hay alrededor de ello un conjunto de estereotipos. Por eso que hoy es tan importante tener un lenguaje inclusivo, donde podamos decir las y los, señoras y señores, ellos y ellas, las mujeres y los hombres, ¿no? Buenos días con todos, ay, las mujeres siéntanse incluidas. Muchas veces cuando algo no se nombra, no existe. Entonces es las mujeres y los hombres. Entonces, ese tipo de elementos son fundamentales en estos contextos. Y así van a jugar un papel central todas las otras instituciones que también están aquí demarcadas en esta lámina. Habían 2 personas que habían tomado la palabra. Creo que era uno Pablo o alguien más, Shirley. Sí, antes de Pablo estaba Silvia y José. Y Ok, ahora Pablo. entonces Silvia y José, si todavía... Ok, Silvia, por favor. Sí, Rocío, en realidad ya lo mencionaste. Yo quería responder a tu pregunta de qué percepción tenemos acerca de quién cocina bien o no, y te quería responder que una primera representación que me viene a la mente es el grupo étnico al que pertenece la persona, ¿no? Ajá. También puede ser, porque yo asocio si una persona es afrodescendiente o si es del norte o si es de la sierra, puedo más o menos por el sistema de patrones y creencias que se ha ido transmitiendo, reproduciendo a través de la escuela, las instituciones, los medios, puedo asociar que esta persona cocina más o mejor rico tal o cual plato por su grupo étnico.
y también por su grupo etario, ¿no? Porque las personas con mayor edad se supone que tienen más experiencia en la cocina, ¿no? Eso es lo que quería yo de participar, Rocío. Excelente, Silvia. Además, porque has agregado algo que es fundamental, el grupo etario, ¿no? Entonces, uno asume que una persona mayor tiene, pues, ¿no?, más habilidad, más experiencia y cocina mejor. Y ahora también es cierto que tenemos una gran cantidad de gente joven con enormes habilidades para la cocina porque se ha puesto en valor la cocina. Es decir, el Perú como estrategia de posicionamiento ha puesto en valor la cocina. Antes no estaba en valor, Pero ¿no? eso es Ahora, algo nuevo. exacto, ahora se dice la chef y el chef. Antes era la cocinera, el Era más cocinero. despectivo, ¿no? Exactamente. Ahora está valorado y hasta es una bandera internacional, se puede decir, que se dedica a Exactamente, la gastronomía, ¿no? exacto, que igual podemos cuestionarla, que igual podemos problematizarla, pero digamos, esto es un hecho concreto. Y Este es un hecho concreto. en mi opinión, esa nueva imagen del chef y la chef obedece a toda una construcción sociocultural también de años, ¿no? Desde que Gastón Acurio inició con sus campañas de revalorizando la gastronomía peruana y puso en valor muchos valores ancestrales y nacionales, ¿no? Y vemos cómo se ha construido la marca de país. En realidad es todo un sistema de tejido de valores, de marketing social, político. En realidad es muy complejo el hecho de que hoy en día la figura del chef o la chef esté valorado, ¿no? Habría que analizarlo profundamente y cómo esto se contrapone a la percepción anterior, que era hasta cierto punto despectiva y desvalorizante del cocinero o la cocinera, como tú bien mencionas, ¿no, Rocío? Gracias, Silvia. ¿Había una siguiente persona? Estaba José. José. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días con todas y con todos. Sí, retomando también la primera idea, era también se basa mucho en la reputación que se pueda tener, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de las personas que cocinan mejor, ¿no? Es la parte de reputación, una reputación ganada con el tiempo, con las experiencias que otras personas han tenido justamente con una persona que proviene del norte, o de repente las personas que provienen de Ica, que también son consideradas muy buenas cocineras. Entonces, la reputación también es un factor que permite a uno quizás emitir juicios de valor para determinadas funciones o actividades, ¿no? En este caso, centrándonos en la cocina, podríamos decir que la reputación también es un factor importante para poder determinar o emitir un juicio de valor, ¿no? Sí, la reputación, pero yo quiero que lo miremos también demarcada en el conjunto de estereotipos y prejuicios que tenemos de algunas personas o de algunos grupos poblacionales, porque recordemos que muchas veces esto termina encasillando y termina generando la percepción de que solo eres bueno ¿no? Para la cocina, para esto, para aquello, ¿no? Y eso encasilla. Y cuando eso encasilla, lo que hace es construir un estereotipo que puede tener implicancias muy serias, por ejemplo, en el acceso al mercado laboral. De eso vamos a hablar en un ratito. Una última intervención. Hay dos manitos levantadas, me parece. Pablo Ok. Bisalor. Sí, buenos días. Justo viendo este cuadrito, ¿no? El proceso de socialización de género cuando se hablaba de la familia. Hoy en día, familia, hablar de familia, a diferencia de otros años, pues ha ido perdiendo su peso específico, por decirlo así, ¿no? Porque hay otras realidades, ¿no? Hay muchas personas que nacen en familias desestructuradas o porque no tienen familia, ¿no? O teniéndolas o naciendo en unos pocos años ya no tiene una mamá o ya no tiene un papá, ¿no? Y entonces pensaba en dónde puede estar ubicado dentro de este gráfico esta situación en donde
no es la familia, sino es el, el- el contexto social, ¿no? Llámese barrio, llámese comunidad, ¿no? En donde también marca, ¿no?, este proceso de construcción de género, ¿no? Entonces, eso quería hacer ese comentario, ¿no? Ujú. Pero Pablo, anótese que las familias son diversas. Las familias y los modelos de familia son diversos. Es decir, un modelo de familia es este tradicional que conocemos, pero hay familias de 2 hermanos, de una persona con el tío, con la prima. A veces una persona sola es su propia familia, ¿no? Familias de parejas del mismo sexo, son familia. Es decir, hoy hay diversos modelos de familia, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, donde nos obliga a redimensionar el concepto de familia. Eso es interesante saberlo, ¿no? Porque a veces nos enfrascamos en un concepto clásico de familia. Exacto, y ya no, o sea, la sociedad nos ha demostrado, la vida nos ha demostrado que ese concepto clásico no funciona, ¿no? ¿Quién no tiene de manera cercana familiares, amigos, amigas, donde, digamos, esta idea de la familia nuclear ya no está, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchas amigas que alguna vive con la prima, con la hermana, y son un modelo de familia distinto, ¿no? Y eso también, digamos, tenemos que reconocer. 2 intervenciones. Está Susana y Lidia para seguir avanzando. Susana. Buenos días, Rocío, ¿qué Buen tal? día. ¿Cómo están, compañeros? Buen día, Susana. Bueno, era un comentario en relación a lo que se mencionaba del cocinero, la cocinera y el chef, ¿no? O sea, en realidad yo creo que eso está muy asociado a un tema, ¿cómo se dice?, socioeconómico, ¿no? O sea, el cocinero se ve como una persona, pues, de escasos recursos, ¿no? Mientras que el chef es una persona, pues, que tiene, como mencionaban, ¿no? El caso de Acurio, que tiene, pues, mucho dinero, varias cadenas de restaurantes y todo lo demás. Entonces, es como una persona exitosa, ¿no? Mientras que en el caso del cocinero o la cocinera son, pues, personas que en realidad están haciendo, roles muy humildes, ¿no? Y bueno, el otro comentario que yo lo había pasado por chat era en relación a que todo lo que se aprende en el entorno, toda la construcción, ¿no?, que se obtiene en familia y escuela, como esa temprana edad, la verdad que es muy difícil de revertir. Y el tema del lenguaje inclusivo, también yo había puesto un comentario en el sentido de que eso tiene que ver también, pues, con la construcción lingüística, ¿no? En el caso del castellano, que es el idioma que nosotros tenemos, se hace bastante énfasis en el género, en la construcción lingüística, mientras que, por ejemplo, en el inglés no. Entonces, allí, claro, eventualmente, yo creo que hay que ver también la manera de ir superando, pues, este tipo de situación que se genera, pues, en base a estos temas que he expuesto, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Susana. ¿Y había alguien más? Lidia María. Sí, hola, buenos días. Buen día, Lidia. Buenos días a todas y todos. Respecto a, muy cortito nomás, respecto a lo inicial, ¿no? Cuando pusiste el ejemplo, ella cocina muy bien. Yo inmediatamente asocié que al poner el artículo ella, ya estaba diciendo que es una mujer. Entonces se le atribuye el estereotipo claro de acuerdo a su rol asignado de la cocina. O sea, como es mujer, ella debe cocinar muy bien. O sea, ese es un prejuicio, estereotipo. O sea, es bien, bien potente esa frase, ¿no? Involucra muchas acciones discriminatorias. Respecto al lenguaje sexista, que es una forma de reproducir discriminación, estamos tan acostumbrados y acostumbradas a escribir en masculino genérico que hay una fuerte resistencia en las instituciones, por más que lo entienden, ¿no? Bueno, muchas veces entre comillas, o lo aceptan, porque,
bueno, siempre mi caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, es decir, es política nacional de obligatorio cumplimiento. Tenemos que cumplirlo, nos guste o no. Bueno, yo pienso que estamos tan acostumbrados y acostumbradas que hay mucha resistencia, como repito, pero para ganar esa batalla, creo que es la persistencia. No podemos dejar nunca de seguir y seguir y seguir, y en algún momento eso tiene que caer y tiene que entrar en mi institución. Gracias a Dios ya tenemos actualizando los lineamientos del lenguaje inclusivo, ¿no? Para el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de vida. Eso quería decirte. Gracias. Gracias, Lidia. Muy interesantes sus reflexiones. Sí, efectivamente, el primer ejemplo era un ejemplo demarcado en el estereotipo, pero también porque quería, o creo que es importante seguir llenando de contenidos, lo siguiente, que cuando damos cuenta de la experiencia de las mujeres sobre un conjunto de estereotipos, cuando damos cuenta de las desigualdades que impactan a las mujeres y a los hombres, y en particular a las mujeres, pensemos que no todas las mujeres atraviesan las desigualdades de la misma manera. No todas las mujeres confrontamos las desigualdades de la misma manera, porque el género no es la única categoría que va a dar cuenta de mi experiencia de desigualdad o de tu experiencia de desigualdad, porque estamos demarcadas o determinadas por otras categorías que se intersectan. La edad, el grupo étnico racial, mi educación, mi orientación sexual, mi identidad de género, mi formación, en fin, un conjunto de categorías que son determinantes en esa posición que yo ocupo en la estructura de poder. Entonces, es muy importante que pensemos en todos estos elementos que son evidentemente identidades que están permeadas por otras categorías, llamémosle, digamos, en esta construcción que hacemos de esta lectura más desde el patriarcado, desde el racismo, identidades de opresión. Entonces, creo que eso es bien importante. Pasemos a la siguiente lámina. Igual vamos a seguir conversando sobre esto. Ustedes el día de ayer han llenado una encuestita, casi todos o todos creo que han llenado finalmente la encuesta, la cual les planteaba algunas preguntas diversas, ¿no? Y vamos a tratar de darles una miradita a esos resultados gracias a Shirley y a Denise, que ha hecho el esfuerzo gigante, tarde, noche, madrugada, de procesar todo esto. Bueno, miren, estos son los resultados. Había una primera pregunta que decía, ¿una mujer se realiza completamente cuando es madre? La gran mayoría está en desacuerdo. El 46% en desacuerdo. El 37% está muy en desacuerdo. O sea, ahí no hay como espacio para la discusión. Pero quiero que miremos el pedacito en azul. El 2.9 está muy de acuerdo. Es decir, que una mujer se realiza completamente cuando es madre. Y creo que este es un dato importante, porque creo que también nos permite dar cuenta de estos estereotipos que tenemos respecto de las mujeres y los roles. Es decir, la maternidad como uno de los fines o de los objetivos más relevantes en la experiencia de vida de una mujer. Y esto puede entrar en tensión con el hecho de que muchas mujeres deciden no ser madres y que encuentran en la realización otros elementos o otras posibilidades. Entonces, a mí me parece muy importante que podamos reflexionar también sobre esto y, por supuesto, estas son decisiones personales, ¿no?
porque la felicidad y la realización puede ser muy diversa y puede entrar en un plano bastante amplio y son decisiones que cada persona debe tener. Pero creo que nos invita, digamos, a esa discusión. La siguiente pregunta. Una pregunta, Rocío. Sí. ¿Puedo? ¿Quién está hablando? Ada. Ada. Ada, dime, por favor. Sí, yo me preguntaba, ¿cuántas mujeres han respondido a la encuesta? También creo que en eso habría que evaluar, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? ¿O no tiene nada que ver eso? No, sí tiene que ver, porque sería interesante saber si respondió una mujer o respondió un hombre, ¿no? Eso puede cambiar diametralmente la posición de respuesta frente a la pregunta. Ese dato no lo tenemos aquí, solamente han procesado los datos en grueso, pero lo que tú planteas como discusión puede ser interesante, muy interesante, ¿no? ¿Quién respondió? ¿No? ¿Las mujeres o los hombres? En fin. No, pero, digamos, al margen de eso, es una respuesta, digamos, que nos llama la atención, ¿no? Nos invita a reflexionar, nos invita a discutir, a problematizar, sobre todo en el entendido que la maternidad es un tema de decisión para muchas mujeres y para otras no ha habido oportunidad de decidir, ¿no? Eso también es un tema importante. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta nos dice, ¿el hombre debe ser el principal responsable del sustento económico de su familia? Bueno, aquí tenemos un 43% que está muy en desacuerdo. Un 43% que está en desacuerdo. Yo diría que ahí estamos casi sobre un 80 y tantos %, una mayoría de ustedes que está en desacuerdo. Sin embargo, hay un 2.9 que señala que el hombre debe ser el principal responsable del sustento económico, ¿no? Entonces, nuevamente nos invita a mirar la respuesta en diálogo con los roles que hemos estado revisando, con los atributos que hemos estado revisando el jueves, y con esta relación entre los espacios y la división sexual del trabajo, ¿no? El hombre como el dador económico, el hombre como el sustento de la familia. Y esto, sin duda, también tendría que llevarnos, digamos, a una reflexión. Y también la siguiente respuesta, ¿no? Un 11.4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Está como en el punto medio. Es decir, no está totalmente convencida o convencido de que el hombre debe ser el responsable del sustento, ni para arriba ni para abajo, digamos, ¿no? Entonces, creo que también son datos que tenemos que mirarlo en función de justamente estos roles y estos estereotipos que hemos estado mirando. Siguiente. Profesora, hay dos participaciones. Ok, está Susana y está Julio. Susana. Bueno, gracias, Rocío. En realidad, me disculpan los compañeros, yo creo que esta respuesta es bien falsa, ¿no? O sea, porque de acuerdo a lo que estamos mirando, más del 80% de las personas están o muy en desacuerdo o en desacuerdo con que el hombre es el principal responsable del sustento económico de la familia, pero lo que se ve en el día a día, lo que se ve en las familias no es así. O sea, en realidad yo lo que quisiera saber es cuántas de las personas que han dicho que están muy en desacuerdo o en desacuerdo aceptarían que la persona responsable del sustento económico de la familia sea la mujer y no el hombre, pero en la realidad, en su casa, ¿no? O sea, que el hombre se quede pues a planchar, lavar, cocinar, limpiar, ¿no? Mientras que la mujer pues está trabajando en la oficina o como ingeniero o lo que sea, ¿no? Sinceramente yo creo que las respuestas acá no son sinceras. ¿Estás como pensando que son las respuestas políticamente correctas? Efectivamente, las respuestas políticamente correctas. Bueno, lo interesante de respuestas como esta es que nos tendría que invitar a una
reflexión más personal. Recuerden que en la primera sesión yo les dije que abordar el enfoque de género supone hacer un ejercicio de problematización personal. O sea, supone decir, ok, esto pasa, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida, en mi casa? Cuando era niña, cuando era adolescente, hoy, ahora, ¿realmente esto funciona así? Porque desaprender lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y cómo se ha construido nuestro debe ser, no es un proceso sencillo, sin duda alguna, no es un proceso sencillo. Pero el mirar, digamos, el ponernos a discutir sobre ello, creo que es el primer paso importante para intentar desaprender, intentar reconstruir nuevos modelos. Así que creo que es bien interesante lo que acaba de plantear Susana. Susana, ¿verdad? Sí. Ok. Julio. Gracias. Sí, Rocío, buenos días. Buenos días con todos. Buen día, Julio. Sí, mira, yo vi esa pregunta desde otro punto de vista y te voy a ser sincero. Yo marqué en naranja entre los que no estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo. Okay. Pero te voy a decir por qué. Dale, o sea, dale. La pregunta es si el hombre debe ser responsable principal del sustento económico de la familia. Si yo marco que estoy en totalmente desacuerdo, significa que la mujer debe ser el principal responsable del sustento económico de la familia. Entonces, yo no lo veo así tampoco. O sea, yo no estoy ni de acuerdo ni desacuerdo porque cualquiera de los dos o los dos deben ser los responsables del sustento económico de la familia, en busca de una paridad. O sea, en mi caso personal, mi madre ha trabajado toda la vida, mi esposa trabaja, ella es analista financiera, yo soy subgerente del RENIEC, mi esposa gana más que yo, y mientras más gane, yo voy a ser más feliz. Porque todo eso se refleja en la calidad de vida que yo le puedo dar a mis hijas. Yo lucharé por mi cuenta y ella por la suya y cada quien llegará donde pueda llegar, pero todo al final se refleja en una mejor calidad de vida para la familia. Entonces, yo no puedo estar en total desacuerdo, porque significaría que yo me tendría que quedar en mi casa y eso afectaría la economía familiar. Entonces, para mí, desde el punto de vista y desde donde te digo que yo lo estoy enfocando, es que no es ni el uno ni el otro, por tanto tiene que estar al medio. De acuerdo, tú lo estás pensando más como un ejercicio paritario, con la misma responsabilidad, digamos. Así es. De acuerdo, me parece oportuno tu comentario. Luego estaba Ada. Sí, yo particularmente estoy no en la misma reflexión del compañero antes, pero también por el tema que uno tiene de familiar, ¿no? O sea, en el caso de mi casa siempre mis padres en principio trabajaron, ¿no? Y no, y no era que uno tenía que ser el principal sustento, ¿no? Porque había épocas también que mi papá no tenía, porque era comerciante, no tenía muchos ingresos y mi mamá sí tenía un puesto fijo entonces es un tema y tengo muchas personas alrededor mío, muchas familias, que es eso, ¿no? Que siempre hay una paridad, no sé si paridad, pero sí una disposición de ambos, ¿no? De tanto del hombre o de la mujer para mantener en la reflexión de que es en beneficio de la familia, ¿no? Entonces, y la pregunta no induce tampoco a esa, no hay una respuesta para ese tipo de reflexión, pues eso uno pone ni acuerdo ni en desacuerdo, porque para mí el responsable del sustento económico debe ser un acuerdo, porque para eso forman la familia, ¿no? Por tener acuerdos. Ok, Ada, muchas gracias. Interesante lo que planteas y me invita a pensar también en mi experiencia personal, ¿no? Yo recuerdo a mi madre y a mi padre trabajar siempre, pero también recuerdo en algún momento mi padre enfermó y no podía trabajar literal, ¿no? Y era mi madre la que, digamos, batallaba con la casa, ¿no? Y eventualmente mis hermanos ya estaban grandes, porque yo tengo hermanos muy grandes,
y ellos también hacían los soportes que corresponden, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante lo que tú planteas también. Vamos a avanzar y luego tenemos 2 intervenciones más que ya les doy la palabra. Siguiente, por favor. Miren esta otra pregunta. La mujer debe ser la principal responsable de realizar las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos. Entonces, aquí también tenemos una amplia mayoría que está en desacuerdo y muy en desacuerdo, pero tenemos una pequeña minoría que es el 2.9 que está de acuerdo, que la mujer debe ser la principal responsable de realizar las tareas del hogar y el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Y esto nuevamente nos invita a hacer una discusión respecto de los roles asignados a las mujeres en los espacios reproductivos, ¿no? Los roles de cuidado, los roles de atención, de limpieza, de cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya hemos conversado ampliamente de esto. Y por supuesto, esta situación también tiene que leerse en diálogo con que muchas mujeres también trabajan fuera de casa. Entonces, este contexto lo que hace es sumarle muchas más horas de trabajo a las mujeres, generando la doble y la triple carga. Y en un contexto de pandemia, como el que nos encontramos actualmente, donde el teletrabajo se ha convertido, o el trabajo remoto, en la posibilidad más concreta para quienes tienen un contrato laboral, sabemos lo que eso ha significado para muchas mujeres, ¿no? No solamente trabajar desde casa y asumir todas las tareas de la casa, sino trabajar y en muchos casos también estudiar. Entonces creo que es bien interesante este contexto. Siguiente. Luego, la otra pregunta es, cuando una mujer dice no, ¿realmente quiere decir sí? La mayoría de ustedes está en desacuerdo y muy en desacuerdo, pero hay una pequeña minoría donde dice que están de acuerdo. Que cuando una mujer dice no, en realidad no es no, sino es sí. Y yo creo que aquí es bien interesante esta respuesta, esta pequeña minoría, porque tenemos que discutirla en función, por ejemplo, de los últimos resultados de la encuesta ENARES, de la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, donde se da cuenta del nivel de tolerancia de la violencia en nuestro país. Entonces yo creo que es bien importante poner, digamos, los acentos en esto, porque nuestro país tiene un nivel de tolerancia muy alto, ¿no? Y muchas veces se justifica la violencia hacia las mujeres porque se vistió de tal manera, porque dijo esto, porque estuvo en tal lugar. Entonces, creo que es bien importante que miremos, digamos, estos resultados en función también del impacto que esto puede tener en términos de violencia hacia las mujeres, acoso y todo este tipo de prácticas que son profundamente graves y que pueden generar, digamos, violaciones de derechos bastante complejas, ¿no? Marco había pedido la palabra y también está Pablo. Entonces, Marco, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buen día, Marco. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una pequeña reflexión en relación a las anteriores láminas. Creo que sí, creo que el tema el enfoque de género en realidad sí busca en verdad un equilibrio, ¿no? Entre ambas, en ambas situaciones, ¿no? En ambos géneros. Creo que sí es importante también reflexionar sobre el antecedente, ¿no? O sea, nosotros venimos de conocer abuelos, padres y ahora nosotros que vivimos en diferentes contextos en las que tenemos que ir adecuándonos un poco también a lo que se vive en el día a día, ¿no? Muchas personas venimos con tradiciones muy de familias muy tradicionales en donde había prácticas distintas a las que vivimos ahora. Entonces creo que es un aprendizaje continuo y creo que también podría resaltar algunos otros puntos que también quería comentar. Era cuando yo vi el tema de si una mujer cuando tiene un hijo puede hacer como su máximo logro,
lo vi desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista como mujer, que creo que en alguna ocasión lo escuché en algunos psicólogos, que decían que sí, realmente la mujer cuando alcanza a ser madre, logra lo máximo en su aspecto como mujer. Obviamente que está desligado del aspecto profesional o del aspecto, cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, creo que sí sería un poco debatible y buscar otras opiniones, porque yo he vivido con muchas personas que en verdad cuando tienen hijos es como que alcanzan lo máximo dejando de lado la profesión que tengan. Y otro punto que también quería observar era el tema de cuando se escribe en masculino. Yo tengo inducción periodística, he estudiado ciencias de la comunicación, y bueno, yo siempre he tenido como mi referente al RAI. En el RAI, desde el aspecto lingüístico, no te permite escribir en masculino y femenino. O sea, no lo permite. Y es una norma que yo la he estudiado desde muy pequeño. ¿Cómo encaminar una situación en la que tengo que escribir en masculino y femenino cuando el máximo ente en la parte lingüística dice lo contrario? Entonces, eso para mí me deja un poco en controversia en qué es lo que debo optar, ¿no? Entenderán que yo soy periodista y tengo que un poco acoplarme a la parte de la RAE, ¿no? Entonces, quisiera tener un comentario al respecto, ¿no? Gracias, Marco. Pablo. Sí, bueno, el comentario que quería hacer acerca de esta pregunta sobre el hecho de que la responsabilidad, el cuidado de los hijos se a cargo de la madre, ¿no? Yo marqué que estoy en desacuerdo porque creo que el padre también tiene mucha importancia en eso. Es más, pienso que es uno de los principales causas de los problemas sociales que existen, ¿no? Bueno, no de todos, sino de bastantes, ¿no? Que tienen que ver mucho con el tema de la violencia contra la mujer, de la discriminación, ¿ya? Y sí, pues es un problema que este vacío del padre marca mucho porque vemos a hombres que no asumen su responsabilidad, ¿no? Cuando están al interior de un matrimonio, cuando están en una relación, bueno, de concubinato, o sea, no un matrimonio formal. Y los hijos son los que resultan seriamente afectados, ¿no? Y eso crecen con esas ideas, crecen con esas experiencias y los marcan, ¿no? Cuando ya llegan a ser profesionales en algún grupo o de repente en otros no, ¿no? Lamentablemente, pues no todos acceden a una educación universitaria y logran tener un trabajo, ¿no? Formal, ¿no? De responsabilidades más complejas. Entonces, la gran mayoría que tiene también problemas educacionales, pues arrastran esta situación, ¿no? Del vacío del padre, ¿no? Por eso a mí me resulta muy importante, lo vengo experimentando actualmente, la trascendencia del rol de padre, porque lo veo con mis hijos, ¿no? En lo personal, sí, pasé por una experiencia, ¿no? De vacío de padre, a pesar que mi padre está vivo y lo quiero muchísimo, y ahí comprendí su historia. Creo que eso mucho marcó cuando tuve conocimiento de eso, y entonces yo no tengo por qué culpar a él de esta situación. Bueno, son cosas que ya pasaron, que los puedo compartir. Pero la verdad es que siento muchísima satisfacción cuando lo veo. Mis hijos ahorita, pues a pesar que tengo 50 años, tengo mi hijo mayor de 9 y mi hija de 6 años, y vaya que qué importante es, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Aun cuando en lo particular lo comparto, ¿no? Soy una persona divorciada, pero ¿cómo trasciende el rol del padre? Porque de acuerdo al, digamos, al psicólogo de mis hijos, él me dice, la figura paterna, ¿no? La sigue teniendo usted, ¿no? Y bueno, entonces eso me anima, me invita, ¿no? A pesar de la distancia, a la conexión que tengo con ellos. Entonces yo digo, sí, pues efectivamente, el rol de padre es sumamente importante y mis hijos no se ven, bueno, no sé, seguramente tendrán alguna afectación, ¿no? En el contexto mío, personal, familiar,
¿ya? Pero no veo que sea tan fuerte, ¿no? Porque ahí estamos, ¿no? O sea, en esta situación, ¿no? De familia desestructurada, pero que trato de paliarlo con esa situación. Entonces, creo que aquí, en mi experiencia personal es, no solamente en el contexto de una familia clásica, ¿no? De una familia conformada, papá, mamá, que viven en un mismo techo, sino que creo que es el rol del padre que se une la responsabilidad, porque ciertamente yo me quedo convencido que un vacío de ese rol, de esa figura en los hijos, marca mucho para la sociedad. Gracias. Ok, gracias. Solamente comentar que el Ministerio de la Mujer ya en el 2010 había lanzado la Guía del Lenguaje Inclusivo. Igual podemos compartirla. Yo la tengo, así que la podemos compartir. Y en verdad, digamos, lo que pretende es poder avanzar en el plano del lenguaje, porque efectivamente aquello que no se termina nombrando termina desapareciendo del escenario. Y hoy hay una seria discusión también en el RAE y otros espacios respecto del lenguaje, ¿no? Porque se ha tenido que aceptar que muchas veces lo que ha hecho es perpetuar desigualdades y invisibilizar la presencia de las mujeres. Y en un contexto donde se quiere avanzar por la igualdad, entonces tenemos que empezar problematizando ello también. Y vuelvo a insistir en el tema de la maternidad. La maternidad es voluntaria. Hay mujeres que pueden decidir ser madres y está bien, pero hay otras que no. Entonces, lo que no podemos es decir que todas las mujeres que tienen un hijo alcanzan la realización, lo que consideren, porque son madres. Hay mujeres que deciden no tenerlo, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es generalizar ni construir un estereotipo a partir de ello. Eso es bien importante. Miren, vamos a ir avanzando. Siguiente, Shirley, porque nos va a ganar un poquito el tiempo y no queremos que eso suceda. Acá hay otra pregunta. Dice, cuando hay violencia de pareja, ¿es mejor no intervenir? La mayoría está en desacuerdo. Sin embargo, tenemos un 5.7% que lo considera muy de acuerdo y un 5.7% también que no está ni de acuerdo ni desacuerdo. Y esto nuevamente nos trae a la discusión el tema de la violencia basada en género. Sabemos que frente a la violencia no hay discusión ni negociación y que además una situación de violencia puede ser denunciada por cualquier persona según los últimos marcos normativos que tenemos en el país. Además que la atención de la violencia hoy es un tema prioritario del Estado. Entonces, cuidado, cuidado, reflexionemos sobre esto. La violencia no es un tema privado, no es un tema al interior de una familia. La violencia no es tolerable bajo ningún punto de vista. La violencia tiene que ser denunciada porque en esas situaciones se va la vida de las mujeres. Entonces es muy importante que revisemos esto. Yo les voy a pasar también, les voy a compartir la encuesta de NARES sobre tolerancia de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, porque creo que es información sumamente importante, ¿no? Y creo que en el caso peruano tenemos que trabajar seriamente porque no estamos avanzando todo lo que deberíamos avanzar en evitar la violencia hacia las mujeres. Muchas veces el no intervenir, el no acompañar a la víctima, muchas veces en decir, bueno, ella le pasa esto porque le gusta, ha llevado a que muchas mujeres mueran y el alto índice de feminicidio así lo comprueba, el alto índice de mujeres que reportan violencia así lo comprueba, además de aquellas denuncias que nunca llegan. Entonces creo que es muy importante que pongamos los acentos en este tema. Siguiente, por favor. Dice, algunas formas de vestir de las mujeres justifica que se le falte el respeto. La gran mayoría está en desacuerdo y muy en desacuerdo, pero tenemos un 5.7% que está de acuerdo, ¿no? Nuevamente, los temas de violencia y acoso aparecen, ¿no? Es decir, que se justifica, digamos,
que a una mujer se le falte el respeto, o se le acose o determinadas situaciones por el tipo de ropa que usa. Y creo que eso no puede ser justificable de ninguna manera, ¿no? Y esto nuevamente tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios que tenemos respecto de cómo las mujeres deben vestirse, cómo las mujeres deben actuar. Siguiente. Cuando una relación termina, ¿se debe luchar para salvarla? Entonces aquí tenemos también un 40% que está en desacuerdo, un 29% casi muy en desacuerdo, creo es la mayoría. Hay un 28, casi 29%, casi un tercio que ni de acuerdo ni desacuerdo. Y hay un 2.9% de acuerdo, ¿no? Que se debe luchar para salvarla. De hecho, calculo que aquí también hay varias entradas y varias reflexiones respecto de ese 28.6 que no está ni de acuerdo ni desacuerdo, pero creo que esto también merece ser discutido a la luz de cómo revisamos y miramos los temas de violencia y acoso, ¿no? Creo que esto termina siendo bien importante. Igual vamos a abordarlo más adelante en algún momento, pero creo que son datos que nos deberían, digamos, encender algunas alertas para la discusión. Siguiente. Ok. Si un hombre es agresivo, ¿es mejor no provocarlo? Entonces aquí también tenemos una diversidad de percepciones y opiniones. La mayoría, el 34%, no está ni de acuerdo ni desacuerdo. Está como, digamos, no tiene una opinión definida. La pregunta es, si un hombre es agresivo, ¿es mejor no provocarlo? Es decir, no provocar una reacción violenta, etc. El 22% o el 25% está muy en desacuerdo, ¿no? El 22% está en desacuerdo. Aquí tenemos también una mayoría, digamos, si sumamos estos dos. Y hay un 2.9% que está muy de acuerdo, ¿no? Si un hombre es agresivo, es mejor no provocarlo. Entonces, creo que sigue siendo interesante mirar aquí, Susana, lo que nos dice, sea hombre o mujer, es mejor no provocar. Y creo que igual es debatible, ¿no? Porque finalmente, ¿qué significa no provocar? Muchas veces el no provocar en contextos de violencia ha significado tolerar el abuso, tolerar el maltrato. Entonces, el tolerar un conjunto de situaciones que terminan siendo bien complejos y que terminan siendo graves respecto de la experiencia de vida de las mujeres. Entonces, creo que es bien importante que debe plantearse. De hecho, la pregunta no permite, pues, aquí explicaciones, ¿no? Entonces, sí entiendo cuando dicen es sesgada, no permite explicaciones. De eso se trata en este tipo de preguntas. Pero precisamente lo interesante es que esto provoque la discusión. Provoque la discusión. Otras personas dirán, bueno, si no me siento segura en determinado espacio porque percibo que una persona es agresiva, yo prefiero, digamos, mantenerme a buen recaudo, ¿no? Y no someterme a una situación de violencia. Y también puede ser algo que podemos analizar y comprender. Pero yo me quiero ubicar en el plano, en el otro plano, ¿no? O en este en específico, cuando vivimos en contextos o en entornos muy violentos, y de lo que se trata más bien es de no provocar, que puede generar un conjunto de sometimientos y tolerancias a prácticas que pueden ser muy violentas, ¿no? Siguiente. Los hombres son mejores para el manejo de herramientas informáticas. Y miren, aquí aparece un 45% que está muy en desacuerdo, un 40% que está en desacuerdo, lo que quiere decir que tenemos un 86% que no piensa ello, ¿no? Que me imagino que está pensando que cualquier persona
puede tener habilidades para el manejo de herramientas, pero hay un 5.7 que sí está de acuerdo, ¿no? Y probablemente este es el dato relevante, ¿no? Que hay un pequeño porcentaje que considera que los hombres son mejores para el manejo de herramientas informáticas. Y esto nuevamente creo que nos invita a discutir en función de los estereotipos, en función de los prejuicios que tenemos respecto de las habilidades, experiencias y capacidades de los hombres y las mujeres. Ahora, también es cierto que en el acceso a las tecnologías son principalmente los hombres los que pueden acceder a las tecnologías de la comunicación, mucho más que las mujeres. Esto también es una realidad, pero creo que esta pregunta está más pensada en nuestras percepciones respecto de ello. Siguiente, por favor. Las mujeres no son tan eficientes en campos como la economía o la ingeniería. La mayoría está en desacuerdo, pero hay un 2.9 que está muy de acuerdo, que las mujeres no son tan eficientes en esos campos, y un 5.7 que está entre ni de acuerdo ni desacuerdo. Pero creo que el dato que nos llama la atención está en este 2.9, donde se asume que las mujeres no son tan eficientes en campos como la economía y la ingeniería. Y recuerden que en la primera sesión, una de las imágenes era la ministra de Economía que tenemos ahora, que además tiene uno de los más altos cargos en el país. Nuevamente, la reflexión de mirarlo en función de los estereotipos y prejuicios que existen, ¿no? Siguiente, creo que con esta próxima vamos acabando. Es mejor contratar a un hombre porque su carga familiar no ocasiona tardanzas, faltas ni permisos de trabajo. La mayoría de ustedes está en desacuerdo y muy en desacuerdo, y hay un 2.9 que está de acuerdo, ¿no? Entonces, y esto también hay que mirarlo con esos ojos, porque tenemos, digamos, allí una seria implicancia en el acceso al empleo de las mujeres, ¿no? En el derecho al acceso al empleo. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hemos querido hacer una mirada rápida a esta encuesta, podemos igual seguir problematizándola, sentir que está sesgada, que de repente faltan más datos, y probablemente sí, pero es solamente pensada como un ejercicio rápido que nos provoque o que nos ponga alertas o que nos invite a discusiones más complejas. En la siguiente lámina vamos a mirar un poco las imágenes que ustedes han enviado a Shirley y a Denise. Así que quiero invitarlas e invitarles a mirar, por favor, las láminas o las imágenes que ustedes han enviado. Uh-huh. Siguiente, Shirley, por favor. Uh-huh. Siguiente. Siguiente, por favor. O creo que es la última, ¿no? Ah, no, tenemos una más. Uh-huh. Uh-huh. Siguiente, creo que es la última. Ajá, muy bien.
Entonces, esas son las imágenes que ustedes han enviado el día de ayer. Y sobre ello también podemos hacer una conversa rapidita. Y la pregunta, o las dos preguntas son, ¿qué desigualdades y discriminaciones se observan en esas imágenes? ¿Por qué se consideran estas situaciones que hemos observado? Y también miremos si estas imágenes están reforzando o no patrones socioculturales discriminatorios, ¿cuáles serían? Entonces, no sé, podemos invitar a 2 o 3 personas que puedan comentar a partir de estas imágenes. Mariela, adelante. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos y todas. Sí, bueno, viendo las imágenes que se presentan, se ven dos tipos, ¿no? Una que las que refuerzan los estereotipos de género, y veo que en muchas habla sobre el tema de trabajo, ¿no? O sea, que el estereotipo, que temas de ingenieros, temas alcaldes o ciertos tipos de trabajos reforzados para hombres en las comunicaciones, ¿no? Incluso en los avisos de trabajo, por ejemplo, ahí había uno de avisos de trabajo que se reforzaba, ¿no? Que se buscan ingenieros, hombres, ¿no? Entonces no le dan la oportunidad también al trabajo de ingenieras mujeres. Por ejemplo, viendo el mensaje, ¿no? Una persona lo lee y ve ese tipo de mensajes, ¿no? También el tema de las profesoras mujeres que enseñan a niños, ¿no? No necesariamente se da en la realidad, también se da, pero refuerza este estereotipo, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes también influencian a lo que ve la sociedad, lo que vemos todos el día a día y lo normalizamos, ¿no? Entonces, no debería ser porque, como ya lo comenté, refuerza el estereotipo, ¿no? Y otro tipo de imágenes también, los estereotipos entre hombres y mujeres, yo lo veo bastante reforzada en el tema laboral, en este tipo, en las imágenes que nos hemos presentado, ¿no? Este sería mi comentario. De acuerdo. ¿Alguien más? Buen día, Rocío. Habla Aide. Sí, quería participar que en las imágenes, gran parte de ello es la publicidad, ¿no? Los medios de comunicación que en realidad mueven masas y se ve claramente que le han dado pues el rol de la mujer al cuidado, ¿no? Entonces, y yo puse una imagen de la figura de los niños, ¿no? Con el juguete, ¿no? Ahí vi también que desde pequeños los juguetes están ya hechos para varones, para hombres, para mujeres, ¿no? Que el color azul, que el color rosa es para niñas, ¿no? Entonces, estos estereotipos están marcados, ¿no? Y justo en esa publicidad que yo también vi que una empresa había decidido hacer lo contrario, pero ha recibido muchas críticas, ¿no? Entonces, esto no es solo aquí en nuestro país, ¿no? Es en realidad a nivel mundial también, ¿no? Y cada vez va encasillándolos, como nos ha dicho, pero veo también en las imágenes que poco a poco estamos saliendo de eso porque hay imágenes que están donde hay varones que están tejiendo, ¿no? Y también desde los niños esta juguetería hizo esta imagen donde el niño puede jugar tranquilamente a la casita, ¿no? Al cuidado del bebé, porque en realidad en un futuro ellos van a ser padres, ¿no? Entonces que a veces de niños no le permites por una situación de qué es lo que dirán, ¿no? Bien, esa sería mi participación. Gracias. Carla. Hola, sí, yo lo que noto es que algunos de ellos están bastante condicionados a la figura del hombre, ¿no? Inclusive la noticia esta sobre los delincuentes que hicieron cerrar el paso en la vía expresa, Karina Borrero, compañera de Federico Salazar, ¿no? Condicionada a él, es como, tú no puedes saber quién es ella si es que previamente no sabes quién es él, ¿no?
Igual con la foto de los alcaldes, ¿no? Alcaldes de Lima y bueno, una minoría. Una mujer. Una mujer, ¿no? Entonces, están condicionadas. Yo puse uno de los anuncios que hablaba de la chica jefa, ¿no? Creo que es la siguiente. Sí, tú haces lo de la chica jefa, o sea, tú asumes este puesto y nosotros hacemos lo del SEO, que es todo el rollo tecnológico de posicionamiento en redes de las empresas, ¿no? Entonces, claro, tú no eres tan bueno para la tecnología, deja que nosotros nos encargamos, ¿no? Entonces es bastante condescendiente este tipo de anuncios, ¿no? Es como si las mujeres no pueden hacer si es que el hombre no les facilita determinadas labores, ¿no? Gracias, Carla. Jimena. Sí, buenos días. Yo quería comentar con respecto al anuncio del Día de la Madre, que para el Día de la Madre, y son todos los días de la madre, es que dan descuentos electrodomésticos, porque a las mamás hay que regalarles los electrodomésticos para que hagan las cosas de la casa. Entonces, y de hecho siempre salen, uno aprovecha más bien en comprar electrodomésticos en esas fechas porque salen las ofertas, pero el mensaje es, y en la foto están las mamás y están felices con su olla arrocera, con su lavadora. Entonces, el mensaje que te están dando es que dale algo para que trabaje, o sea, no algo para que se relaje, algo para ella como persona, como mujer, sino algo para que haga cosas, te atienda o atienda a otra. O sea, le estás dando una herramienta de trabajo y ella va a estar feliz con eso. Ese es el mensaje que yo estoy viendo. Y también de la imagen que yo coloqué, que es la que una pareja está en un restaurante y la cuenta siempre se la dan al hombre, pero es porque la sociedad asume que el hombre paga. Y no necesariamente eso, o sea, a mí me ha pasado cuando he salido a almorzar con mi esposo, donde sea, y le dan a él la cuenta, pero al final yo termino pagando, ¿no? Entonces es como que el mozo ya lo tienen de frente, se lo dan al hombre. Ya está en el chip. Sí, ya está en el chip. Ajá. Ok. Muchas gracias por los comentarios. Me parecen bien pertinentes. Creo que todas las imágenes lo que terminan identificando cómo se han construido, digamos, este conjunto de mandatos de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Recientemente incluso hubo toda una discusión sobre los anuncios de gestión del periódico, donde los hombres están en los puestos de gerencia, donde se utiliza la imagen de un hombre para puestos de gerencia y no lo mismo para las mujeres. Y yo creo que estamos en un momento donde hay, sin duda, creo, mayor reflexión sobre los estereotipos de género, pero evidentemente el problema no está resuelto, ¿no? Creo que todavía las imágenes utilizadas en periódicos, revistas y hoy a través de las redes siguen en muchos casos, en buena parte de los casos, reforzando un conjunto de roles y un conjunto de estereotipos que lo único que han hecho es seguir sosteniendo las desigualdades que existen de las mujeres respecto de los hombres. Miremos esta parte de aquí, miren cómo se exponen a los hombres todos en terno, en su mayoría, o por lo menos con camisa y corbata, y sin embargo en el caso de las mujeres se les expone de otra manera, ¿no? Todas en trajes de baños y con sus cuerpos mucho más expuestos. Entonces creo que estas son cuestiones que vamos viendo sistemáticamente y que muchas veces no las problematizamos y que las asumimos como normales. Siguiente, Shirley, por favor. Las vamos como normalizando, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos que vivimos en un contexto donde existen un conjunto de patrones que son culturales, que son socioculturales, que son profundamente discriminatorios y que por supuesto asignan de manera desigual roles, asignándole, como ya les he mencionado, a los hombres los roles más productivos y a las mujeres los reproductivos. Y estos roles y estas asignaciones están enmarcados en un conjunto de normas que evidentemente refuerzan la subordinación de las mujeres.
Siguiente. Entonces, es importante que reconozcamos que en esta estructura social en la cual convivimos todos y todas, existe, sin duda alguna, una mayor valoración de lo masculino respecto de lo femenino. Cuando uno mira la complejidad del reconocimiento del valor de estatus, que es algo que, por ejemplo, teóricas como Nancy Fraser han trabajado mucho, existen un conjunto de elementos que colocan a las mujeres en una posición de menor privilegio respecto de los hombres. Y esto está demarcado por mucho de lo que ya hemos mirado. Entonces, hay esta cuestión histórica, ¿no? Que se considera a las mujeres, digamos, las que tienen que encargarse de los cuidados, del cuidado del hogar, del trabajo reproductivo, y los hombres más bien en los espacios políticos, económicos, en los espacios más públicos, ¿no? Y precisamente estos espacios o estos roles que ubican a las mujeres en lo reproductivo es aquello que tiene mayor, o mejor dicho, menor valoración social. Lo que carece de reconocimiento, lo que carece de valoración. Esto genera estereotipos de género, que es algo que hemos estado mirando a lo largo de esta mañana. Siguiente, Shirley. Estos estereotipos de género, que están, digamos, sostenidos en estos patrones socioculturales, están demarcados también por estos elementos, ¿no? Las mujeres que con mayor habilidad para el trabajo doméstico, mayor habilidad para el cuidado de los niños, son más maternales, son más cuidadosas, etcétera, etcétera. Y esto también puede ayudar a responder una de las preguntas que se hizo en la sesión anterior. Y los hombres, pues, con mayores habilidades para los cargos de decisión, el poder político. Si no, miremos esa imagen de los alcaldes, ¿no? Teníamos solamente una mujer con el cargo de alcaldesa, ¿no? Y bueno, está también este ejemplo que les comenté hace un momento con el desplazamiento por sexo que hemos tenido en el contexto de pandemia. Siguiente, por favor. Entonces, estas imágenes lo que pretenden es resumir un poco estos patrones socioculturales que se asignan a los hombres y las mujeres, ¿no? Qué sé yo, en el caso de los hombres que es más relacional, más agresivo, más prudente, más calculador. En el caso de las mujeres que es más emotiva, más tolerante, más flexible, más cooperativa, ¿no? Y probablemente podemos seguir agrandando todas estas casilleros que hemos puesto aquí. Siguiente. Aquí lo que hemos querido es proponerles algunos ejemplos de estos patrones socioculturales discriminatorios. Por ejemplo, uno de ellos, cuando se espera que en el caso de las mujeres autoridades o aquellas que llegan, por ejemplo, a algunos puestos de decisión altos, sean mucho más rudas, fuertes, que tengan un carácter fuerte, y esto termina muchas veces estereotipándolas, generándole muchas tensiones, en tanto se les asigna, digamos, esto de son mujeres mandonas, autoritarias, ¿no? Y esto muchas veces termina produciéndose porque, siendo de otra forma, muchas veces son deslegitimadas o viven un conjunto de situaciones de acoso. En un grupo anterior teníamos muchas mujeres que trabajaban en espacios regionales, que eran consejeras regionales, y daban cuenta de muchas situaciones de acoso en los espacios laborales donde ellas participaban. Y eso fue bien interesante desde sus experiencias más testimoniales, ¿no? Bueno, lo otro es esta espera de una mujer que sea dulce, que sea suavecita, como le dicen en algunas ocasiones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, frente a este contexto, y nos vamos a ir quedando por aquí, porque es esto lo que vamos a seguir abordando en las próximas sesiones, es muy importante, es central que reconozcamos por qué necesitamos trabajar o abordar la gestión pública desde un enfoque de género.
Lo que hemos mirado hasta ahora es encontrar estos elementos causales que nos permitan justificar la importancia y la pertinencia del enfoque de género. Y en ese contexto tenemos que identificar que el enfoque de género, como probablemente otros enfoques que vamos a ir mirando, digamos, en paralelo, que el curso se concentra más en el enfoque de género, es una herramienta de análisis, es una herramienta analítica, es una herramienta metodológica que nos va a permitir reconocer, identificar esta forma de relación de las personas, de los hombres y las mujeres en determinados espacios. Y por supuesto, tiene una dimensión política que también nos va a ayudar en esta comprensión de estas formas de relación. En ese contexto también es importante identificar que el enfoque de género lo que nos va a permitir es, o digamos hacia donde apunta, es a reconocer que existen discriminaciones y desigualdades y apunta a reconocer, avanzar en la construcción de relaciones de género que sean equitativas, que sean justas, que generen, por ejemplo, igualdad en el acceso a oportunidades, que generen la posibilidad del acceso a derechos, ¿no? A gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, el enfoque de género nos va a permitir tener una mirada crítica respecto de las relaciones sociales y cómo estas relaciones se establecen entre los hombres y las mujeres, ¿no? El enfoque de género nos permite tener esta posibilidad de analizar esos contextos, ¿no? Nos va a explicar de manera mucho más clara, o nos va a permitir explicar de manera mucho más clara cómo se origina y cómo se presenta y cómo se viven las experiencias de subvaloración y subordinación de las mujeres para ayudarnos a plantear nuevas formas de construir relaciones entre ambos géneros. Por supuesto, relaciones, insisto, más igualitarias, más justas, más equitativas. Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque de género es una categoría de análisis, pero también es una perspectiva de cambio, ¿no? Nos ayuda a comprender determinadas dinámicas y a partir de allí generar procesos de cambio. Siguiente. Y estos son algunos ejemplos que ya existen en el contexto nacional. Por ejemplo, el programa de nutrición infantil. Sin enfoque de género, por ejemplo, el programa lo que hace es define que la responsabilidad es exclusiva de la madre, ¿no? Nuevamente se otorga esta responsabilidad a la madre respecto de la nutrición de los hijos. No se reconoce, por ejemplo, allí, cuando tenemos una experiencia de este tipo, el valor de cuidado ni del trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres. Y cuando una experiencia de este tipo de programa de nutrición infantil tiene un enfoque de género, no va pues concentrar la responsabilidad en las mujeres, sino más bien va a involucrar a los hombres y las mujeres en el cuidado de la familia y además va a construir posibilidades para que las responsabilidades respecto de los hijos, de las cuestiones domésticas, sean de ambos, del padre y de la madre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando uno tiene programas o iniciativas con enfoque de género. Igual, a lo largo del curso vamos a seguir mirando algunas otras. Siguiente. Por ejemplo, aquí, que es otra experiencia, el servicio de planificación familiar. Cuando brindamos servicios de planificación familiar sin enfoque de género, vamos a considerar que las responsables del proceso de planificación familiar son las mujeres, en tanto las ubican en su rol reproductor.
O sea, de lo que se trata es que no tengan hijos. Entonces, son las mujeres las responsables de los procesos de planificación familiar. Sin embargo, cuando estos servicios se plantean desde un enfoque de género, vamos a considerar que los hombres y las mujeres tienen las mismas responsabilidades respecto de la planificación familiar. Entonces, vamos a involucrar a ambos actores. Siguiente. Ay, alguien se quedó sin audio. Bueno, ya le respondió Shirley. Ok. Siguiente. Y esto tiene que ver con el ejemplo que les puse hace un rato, digamos, con esta de las salidas en tiempos distintos que tuvimos en este contexto de pandemia y lo que generó, cuando digo en tiempos distintos para hombres y para mujeres, y lo que terminó generando, digamos, en una sobreexposición de las mujeres en un espacio donde definitivamente había más posibilidades de contagio. Siguiente, Shirley. Entonces, de lo que se trata de aquí en adelante es de hacer un ejercicio muy práctico, muy concreto. Yo digo práctico, pero no es tan simple, ¿ya? Es práctico y complejo. ¿Qué es ponernos los lentes de género? Vamos a ponernos los lentes de género para tratar de comprender estas relaciones sociales que existen entre los hombres y las mujeres, para tratar de analizar estas construcciones sociales tradicionalmente establecidas y para tratar de aportar a tener posibilidad de ver una nueva realidad, de crear nuevas dimensiones para poder construir relaciones, insisto, más equitativas y más justas. Pero además yo quiero invitarles a ponernos los lentes interculturales, porque eso es importante. Para que entendamos que cuando hablamos de mujeres, no estamos hablando de una categoría única y homogénea, que las mujeres somos distintas. Que cuando hablamos de los hombres, no estamos hablando de una categoría única, sino que estamos hablando de una diversidad de hombres, con experiencias distintas, con formas de construir masculinidades distintas, con experiencias marcadas por situaciones diferentes, que, insisto, están relacionadas con la edad, con el origen étnico-racial, con nuestra procedencia, con nuestra formación, etcétera, etcétera, con un conjunto de categorías que van a ser determinantes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ponernos los lentes de género, porque de aquí en adelante nos queda todavía varios análisis que hacer. Finalmente, quiero dejarlos con algunas preguntas para reflexionar y provocarnos una discusión en la próxima reunión. Y son estas tres. La primera, ¿por qué las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales? La segunda, ¿hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Desde su experiencia, desde sus vivencias, ¿por qué? Y finalmente, ¿cómo influimos desde nuestro rol de servidores y servidoras públicas en mantener o en reducir las desigualdades de género a nuestro alrededor? Entonces quiero provocarles pensar a partir de estas tres preguntas en los días que vienen, para que el próximo martes podamos empezar conversando a partir de esto y, por supuesto, a partir de lo que hemos visto en toda la clase de hoy también. Entonces, no sé si hubieran comentarios, ya estamos pasaditas de hora, pero podemos de repente tener 2, 3 comentarios finales y vamos cerrando la sesión de hoy. Si no hay comentarios, voy a entender dos cosas. O que ya están bien cansados y cansadas, o tienen 40 cosas que hacer. Jamás diré que esta clase no fue bonita. Perdón, Rocío, ¿puedes volver a poner las preguntas? Sí, claro que sí.
Ahí están. Rocío, creo que hay demasiadas experiencias para comentarlas en una sola. Totalmente de acuerdo contigo, Ada. Esto es demasiada información. Ahí está. Son esas 3 preguntillas. Probablemente también ustedes van a tenerlas en el WhatsApp, porque seguro Shirley se las comparte. Así que tranquilos, tranquilas, no se preocupen ahora en responderlas. Lo vamos a ver en la próxima sesión. Ok. Bueno, entonces, vamos a quedarnos aquí. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Espero que la clase de hoy nos haya servido para seguir problematizando todo lo que hemos visto, vivido. Les agradezco mucho por los comentarios que han planteado. Creo que han sido todos muy oportunos, muy pertinentes. Y nos veríamos el próximo martes a las 5 de la tarde por aquí. Nada, les deseo buen fin de semana. Traten de descansar un poco. Son tiempos complejos, así que entiendo que debemos estar todos con mucha carga de muchas cosas. Les mando un abrazo y nos vemos el día martes. ¿Les parece? Gracias. Gracias mucho. Muchas gracias. Fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buen fin de semana a todos y todas.